El débil amanecer de verano recitaba al unísono versos de cambio. Los rayos de luz atravesaban tímidamente la pequeña ventana de Camila, iluminando frágilmente el interior de su habitación. El ambiente siniestro y oscuro se integraba perfectamente con el rechinar de antiguos tablones y el lejano silbar de las aves. Sentada en un pequeño sillón frente a un ancho espejo, Camila acompañaba con suaves murmullos el movimiento del peine sobre su marchita cabellera marrón. Lo hacía con tal tranquilidad y delicadeza que, en breves instantes, parecía adormilarse. Al terminar de peinarse, se levantó con cierta pesadez y comenzó a arreglar la habitación. El desorden era habitual en su vida, a tal punto que era imposible distinguir los rasgos de la peculiar arquitectura que la rodeaba. Al finalizar, se recostó en su cama y tomó una siesta. El recóndito mundo de los sueños, aquel lugar envuelto en profundos misterios y señales, cobijó la mente de Camila bajo el refugio de su manto. Pasaron varias horas hasta que finalmente despertó, demacrada y sin energía pese al descanso. Algo aturdida, se sentó nuevamente frente al espejo y lo miró detenidamente hasta perderse en él. Entonces, con un grito ensordecedor, dejó caer sus delicadas manos al observar, aterrorizada, lo que acontece en el reflejo del espejo. Camila contempló un entorno desolador. Una espesa niebla cubría deformes criaturas oscuras que la miraban fijamente con ojos de sangre. Torrenciales ríos de consistencia mohosa atravesaban un paisaje que parecía no haber tocado un haz de luz en siglos. Sufrimiento y desesperación reinaba en ese sitio. Camila, atónita, quedó sin habla hasta que una extraña fuerza que parecía provenir desde lo más profundo de sus entrañas la incomodó. Aquella sensación desagradable se acrecentó rápidamente hasta que, presa del pánico, arañó con brusquedad su abdomen, perforando poco a poco cada capa de piel. De repente, una criatura espeluznante emergió de sus entrañas, dejando al descubierto pedazos putrefactos de vísceras. Camila cayó agonizando mientras grandes chorros de sangre espesa brotaban de su torso y una densa sustancia negra salía de su boca. El dolor era insoportable. A escasos segundos de su muerte, la quietud reinó hasta que la risa cálida de un infante resonó en la distancia. Un extraño destello brotó del pecho de Camila, rompiendo el espejo tras un grito desgarrador. Minutos más tarde, Camila fue encontrada en su dormitorio con espuma blanca saliendo de su boca y varios pedazos de vidrio que causaron en ella laceraciones menores. Un gran resplandor cruzó los viejos ventanales del cuarto en el hospital donde se hallaba Camila. Su tía Grace acariciaba lentamente su cabeza, lamentando lo sucedido. Las noticias eran favorables. Las heridas no eran graves y se trataron a tiempo. Sin embargo, la naturaleza del incidente alarmó tanto a conocidos como a extraños, por lo que se solicitaron estudios adicionales. Horas más tarde, Grace y Camila salieron del hospital y caminaron a paso acelerado por las desoladas calles de la Trinidad, un sector antaño concurrido por turistas, pero que había perdido su magia debido a una extraña enfermedad que acabó con gran parte de sus habitantes. Al llegar a casa, acomodaron y limpiaron algunas cosas de la habitación de Camila. Luego prepararon té mientras el débil aliento gélido del clima invadía el hogar. Grace aprovechó para hablar con su sobrina. Entre sollozos y flacos consejos, decidieron descansar en la habitación principal. El cuarto era más frío y oscuro que de costumbre, pese a estar iluminado por algunas velas. Camila se notaba inquieta y pálida, con la mirada perdida. Se levantó varias veces al baño y no pudo conciliar el sueño hasta casi la medianoche, dando un pequeño respiro a su tía. Finalmente, el reloj marcó las 12 y el sepulcral silencio de la noche fue interrumpido solo por el lejano susurro del viento. A tempranas horas de la mañana, Grace preparó el desayuno para Camila, quien aún dormía en la habitación principal. Más tarde, se dirigió al Centro de Cuidado de Salud Mental Oswald para hablar con el Dr. Brown, el psiquiatra que había tratado a Camila durante años
tras la depresión que desarrolló tras la muerte de sus padres. El consultorio tenía un aire peculiar. Mosaicos de intrincados diseños adornaban el suelo, mientras candelabros antiguos proyectaban sombras danzantes que llenaban el lugar de una elegancia inquietante. Después de una breve conversación, el Dr. Brown propuso un cambio de tratamiento, recetando un nuevo fármaco llamado Loxiril para controlar los episodios psicóticos recientes de Camila. Consciente de los riesgos asociados al medicamento, advirtió a Grace sobre sus efectos secundarios, insistiendo en monitorear de cerca. La preocupación pesaba sobre los hombros de Grace mientras salía del consultorio, reflexionando sobre el trágico destino de su sobrina. El cielo, inicialmente sereno, comenzó a oscurecerse de manera inquietante, como si reflejase un mal presagio. Al regresar a casa, el ambiente se tornó aún más opresivo. Encontró el desayuno que había preparado cubierto de moscas y hormigas. Alarmada, corrió hacia la habitación de Camila. La encontró sentada en la cama, inmóvil, con una mirada gélida y fija que perforó su corazón con un terror inexplicable. La respiración de Grace se aceleró, y un instinto primitivo la instó a huir. Tropezó y cayó de rodillas. Su cuerpo fue sacudido por sollozos desesperados mientras Camila se recostaba de nuevo como si nada hubiera sucedido. Esa noche fue interminable. Grace se refugió en la sala, incapaz de conciliar el sueño, mientras los lamentos ahogados de Camila llenaban la casa con dolor palpable. Cuando finalmente el cansancio la venció, un estremecedor sonido la despertó abruptamente, marcando el inicio de un nuevo episodio de horror. El reloj de péndulo en la sala marcó la medianoche. Grace, que dormía en un sofá frente al televisor, fue despertada por el eco de pasos en el piso superior. Camila estaba en movimiento, desobedeciendo la prohibición de entrar al tercer piso, una zona relegada al olvido por sus recuerdos oscuros. Las tablas del suelo crujían bajo sus pies, alertando a Grace, quien sintió una creciente sensación de peligro. Camila exploró el tercer piso con mirada extraviada. La humedad impregnaba el aire, las paredes estaban cubiertas de moho y telarañas colgaban como velos de pesadilla. En un viejo mesón se hallaban fotografías familiares junto a un periódico desgastado cuyo titular decía: La tragedia de la familia Ortega. Camila, al leerlo, estalló en llanto. La furia la consumió, destruyendo pinturas y rasgando las paredes en un ataque de desesperación. Grace, aún confundida, subió apresuradamente para encontrarla. Al llegar, un cambio ominoso envolvió el ambiente. Las cortinas se abrieron violentamente y los ventanales estallaron en 1000 pedazos, llenando la habitación de un ruido ensordecedor. Grace quedó petrificada, incapaz de mover un solo músculo. Entonces, frente a ella, apareció Camila. El cabello de Camila se retorció como serpientes, su pecho estaba cubierto de sangre fresca y sus ojos, enrojecidos y vacíos, irradiaba un dolor que desafiaba toda comprensión. Cuando Grace intentó escapar, una fuerza invisible la lanzó al suelo. Aturdida, vio a Camila acercarse con su rostro desfigurado por una sonrisa maligna. Un grito desgarrador se escuchó en toda la casa, y entonces Grace cayó inconsciente. ¡Tía Grace! ¿Eres tú? Camila, ¿dónde estamos? No logro verte. Una risa gélida brotó de la oscuridad. La figura de Camila comenzó a distorsionarse mientras recitaba palabras en una lengua desconocida. O mater consumi es liberar radice inferno. Camila, para. Esto no está bien. Cuya intercelum terram verum petatum tua esse. Grace intentó correr, pero sus pies parecían estar clavados en el suelo. ¡Ayuda! ¿Alguien puede oírme? Ende, malum, et animas nostras emun mater, oro. El entorno se desmoronó. La voz de Camila culminó en un grito. Finem laboris nostri. Al amanecer, los vecinos alertaron a las autoridades sobre una explosión en la casa de los Ortega.
Los oficiales llegaron y encontraron una escena dantesca. Muebles quemados, telarañas e insectos repugnantes y un hedor insoportable que emanaba desde el tercer piso. Allí, entre humo y sombras, hallaron a Camila apuñalando a su tía con furia descontrolada. La sangre cubría toda la habitación, y cuando intentaron detenerla, Camila se arrojó por la ventana. El cuchillo que empuñaba atravesó su garganta al caer. Más tarde, entre comentarios, los forenses conectaron el macabro desenlace con el escándalo Pig Priest, un caso de abuso sexual perpetrado por sacerdotes hacia menores de edad, entre ellos el padre de Camila, quien, al estallar la noticia, mató a su esposa para posteriormente quitarse la vida. La vergüenza y la culpa habían destruido a la familia Ortega, dejando tras de sí una historia de horror que nunca será olvidada.